de producto punto. Bueno, esto ya. A ver, bueno, vamos a ver estos definiciones. Creo que ya habíamos explicado lo que era proyecciones y componentes vectoriales. Esto ya lo habíamos explicado. Y ahorita lo vamos a retomar con los ejercicios. Pero, ujú. A ver, este es, ok. Bueno, voy a explicar esto de acá. Voy a explicarlo. Si no, no. A ver, ya habíamos dicho que si estamos en el espacio, aquí tenemos un vector V, cuyas componentes son Vx, Vy, Vz. Esas componentes, pues son cuánto nos movemos en direcciones paralelas a los ejes para definir ese vector. Básicamente lo que se hace, pues es moverme así, así, luego moverme así y luego moverme así. ¿Sí? Esos movimientos son precisamente las componentes Vx, Vy, Vz. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo, por ejemplo, pongo mi ojo de tal manera que vea un plano al formado por los ejes coordenados y el vector, voy a ver cosas como esta, ¿no? Vamos a suponer que este es el eje X, este es el eje Z. O sea que estoy poniendo mi ojito aquí, ¿sí? Entonces lo que yo voy a ver es que el vector V, que es este, su componente en X es esta y su componente en Z es esta de acá, ¿sí? Obviamente, ¿dónde queda el eje Y? El eje Y está aquí, se pierde. Lo pierdo, ¿por qué? Por la perspectiva de poner mi ojo así, perpendicular ahí, ¿sí? Pero esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Ahora, ¿qué puedo observar aquí? Lo que yo observo es que esas componentes son la sombra del vector sobre los ejes correspondientes. Aquí yo tengo los vectores base. Aquí está el vector I y K, ¿sí? Entonces, si yo me fijo, Bx es la proyección escalar del vector V sobre el vector I. Es decir, la sombra de V sobre I. Y esa proyección escalar es lo que se conoce como componente. Entonces, la componente escalar, así le llama el Stewart. Ahorita vemos qué onda con el Larson. De V sobre I es igual a el producto punto de los dos vectores sobre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando. ¿Sí? Perdón, aquí es el producto punto, les dije. Disculpe, es el producto punto. Entonces, ¿quién es el vector V? Vx, Vy, Vz. ¿Quién es el vector I? 1, 0, 0. Sobre la normita de I que es 1. Si yo hago esto, ¿qué me va a quedar? Bx. Y es lo que les estoy diciendo. La componente del vector V sobre el vector base Y es la componente X.
Profe, una pregunta, ¿siempre va a ser en base al vector y? No, no, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, si lo hago con el vector z, la componente del vector v sobre, perdón, sobre k, pues va a ser b.k sobre la norma de k. Y entonces, eso es bx, by, bz punto 001 sobre la norma de k que es 1. ¿Cuánto me va a dar bz? Se entiende que es bz, ¿no? Porque sería bx por 0 más by por 0 más bx por 1. ¿Sí o no? No Sí, oigo. profe. Entonces, son las componentes escalares. Bueno, son las proyecciones escalares o componentes del vector sobre los ejes. Ahora, si yo quiero ver ahora qué onda con y, pues lo que puedo hacer es poner mi ojito aquí, ¿verdad? Y entonces lo que voy a ver al poner mi ojo ahí es esto. Y, K, perdón, Y, Z. Aquí va a estar el vector V, ¿sí? Aquí está el vector base J y aquí tengo acá. Y entonces la sombra de V sobre J va a ser la componente Y y la proyección de V sobre K va a ser la componente en Z, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la componente? La componente de V sobre J, pues es B.J sobre la norma de J. Y esto es Bx, By, Bz punto 010 sobre 1. Al hacer las operaciones me va a quedar By. ¿Sí? Entonces, por eso es que son las componentes del vector, obviamente las componentes con respecto a los ejes coordenados o con respecto a los vectores base. Esa es la componente o proyección escalar. Ahora, hay otra proyección, esta es proyección escalar. Hay otra proyección que se llama proyección vectorial. ¿Cuál es la proyección vectorial? Pues es esta. La proyección vectorial de un vector B sobre A, así se pone. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Espero que se haya entendido. Si no, pues ahí está en el vídeo. ¿Sí estamos grabando? Sí. Profe, una pregunta, entonces la sombra de y es el vector base J. No, a ver. Las sombras son escalares. No pueden ser vectores. Es nada más la sombra, la proyección escalar. Es el valor de la componente. Las componentes son escalares, ¿no? Ahora, Sí. ¿cómo es eso de la proyección de B sobre A? Bueno, lo vamos a poner aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí el vector A y aquí está el vector B, ¿sí? Entonces la proyección vectorial de B sobre A es su sombra, pero en forma de vector, ¿sí? Esto lo voy a poner con rojo. Esto que está con rojo, que le estoy poniendo flecha, es esta, la proyección de B sobre A, pero es la proyección escalar, perdón, vectorial. ¿Por qué? Porque la proyección escalar es la componente de B sobre A. Y en ese caso ya dijimos que es el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el cual se está proyectando. Como yo estoy proyectando sobre A, es sobre la norma de A.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre la proyección vectorial y la proyección escalar? Bueno, pues que una es un vector y la otra no. Aquí, por ejemplo, la que está en rojo es un vector, es esto. Y entonces, ¿cómo va a ser esta? Esta va a ser así. Nada más la pura sombra, sin la flecha. ¿Cuánto mide? Por eso es que decimos que también es la componente de B sobre A. ¿Qué tanta sombra de B hay en A? Ahora, ¿cómo se saca la proyección vectorial? Bueno, pues es muy sencillo. ¿De qué forma obtengo yo un vector? Bueno, lo obtengo conociendo su magnitud y conociendo un vector unitario en su dirección. Entonces, si yo me fijo aquí, la proyección vectorial de B sobre A es la magnitud del vector. ¿Quién es la magnitud del vector? Pues la componente de B sobre A. O sea que esto sería la componente de B sobre A por un vector unitario en la dirección de A. ¿Por qué? Porque es sobre lo que estoy proyectando. ¿Cuánto es un vector unitario en la dirección de A? Pues es A vector sobre su norma. Entonces esto me va a quedar así. ¿Cuánto va de la componente de B sobre A? La componente escalar o la proyección escalar. Pues ya dijimos que es A punto B sobre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando, que es A. Entonces va a ser así. Pero lo voy a multiplicar por un vector unitario en la dirección de A, que es la norma de A entre su norma. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar A punto B sobre la norma de A al cuadrado por A. ¿Sí? Y eso me va a dar la proyección vectorial, que viene siendo lo que tienen aquí. ¿Sí? Vean, esta es la proyección vectorial de U sobre V. Entonces es el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando al cuadrado por el vector V. ¿Sí? Esa es la proyección vectorial. Y la que tenemos acá es la proyección escalar. Ahorita con unos ejemplos. Bueno, y ahora viene aquí un concepto muy importante que es el concepto de trabajo, específicamente trabajo mecánico. ¿Sí? El trabajo es una de las magnitudes físicas más especiales que existen. Si bien es algo familiar, es algo cotidiano, nosotros utilizamos muy comúnmente la palabra trabajo. Eh, pues en realidad ya hacer la definición en términos de la física no es tan sencillo, ¿sí? Como no es tan sencillo definir tiempo, o como no es tan sencillo definir energía. Si yo les pidiera, a ver, denme la definición de energía, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Aquí nuevamente viene la cuestión de la lógica. En lógica vieron la materia, bueno, vieron un capítulo que se llama la definición. Y la definición, para que sea correcta y verdadera, debe de cumplir ciertas reglas. Y una de esas reglas es de que no puede estar lo definido, lo definido no debe de estar en la definición. O sea, si yo les pregunto qué es un sensor, yo no puedo decir, no, pues es que un sensor es algo que sensa. No puedo, esa definición está mal, ¿verdad? Eh, Como tampoco podemos decir cosas como que la caída libre es hacia abajo, o sea, pues es lógico, ¿no? O sea, eso va dentro de la definición.
Esas conceptos son muy importantes y debemos entender a manejarlos, saberlos. Entonces, trabajo es uno de los conceptos más difíciles a lo mejor o complicados de definir, porque para empezar existen muchos tipos de trabajos. Y no me estoy refiriendo al trabajo remunerado, ¿no? Que es el que en un momento dado pensaríamos, no, sino que en la misma física hay diferentes tipos de trabajos. Está el trabajo termodinámico, el trabajo electrostático, trabajo magnético. Obviamente estamos haciendo alusión a el fenómeno que origina dicho trabajo. El concepto general, bueno, no general, sino el término que más general en física en relación al trabajo, pues es el mecánico, ¿sí? Esto, esta definición, pues desde la secundaria, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la definición de trabajo? A ver, rápidamente. No oigo. ¿Está bien? No me acuerdo, profe, de la definición del trabajo. ¿No es la cantidad de energía para mover un objeto? Bueno, sí. A ver, ¿quiénes son de mecánica? A ver, vamos a partir primero de algo importante. ¿Quiénes son de mecánica? ¿Quiénes son? Yo, profe. Bueno, yo soy uno de ellos. ¿Qué nos puedes decir, joven? Porque digo, eh, sería una privación, ¿no? Si no sabemos Sí, trabajo. A ver, sí, bueno, yo lo poco que recuerdo, porque pues la verdad recuerdo poco, tengo entendido que el trabajo es el movimiento de un objeto en dirección a la fuerza que se le aplica para moverlo. ese concepto es muy particular, ¿eh? Esa definición es muy particular. A ver, alguien más, por favor. Es que esas cosas, o sea, las tienen que entender bien los que están en mecatrónica, los que están en materiales, los que están en mecánica. Rápido, por favor. Ahora, ya todos llevaron física en la preparatoria, en la secundaria y aquí. Yo no entiendo cómo no podemos dar una definición. ¿Sí? Profe, no es bueno, a lo que yo me acuerdo, es para la fuerza que le aplicamos a los objetos para que tengan un desplazamiento. Ok. Ahí ya más o menos hay algo. Sí, es la acción de una fuerza a lo largo de una distancia, ¿no? Obviamente, pues la intención, pues es mover algo, ¿sí? Por eso la formulita que nos dieron en la secundaria era fuerza por trabajo, perdón, fuerza por distancia, ¿sí? Incluso ahí vimos las unidades de trabajo. ¿Quién se acuerda de cuáles son las unidades de trabajo? A ver, ¿Es con joules o algo así? bueno, aquí hay que entender que hay varios sistemas, ¿sí? O sea, eso, y miren, eso como ingenieros tenemos que entenderlo, muchachos, por favor. Yo sé que estas cosas se vieron en la secundaria, pero se vuelven a repetir en la preparatoria, incluso aquí también se vuelven a repetir. Hay varios sistemas de unidades. Está el sistema internacional o el sistema MKS, que es el sistema que ha sido adoptado prácticamente por todos los países, excepto los de habla inglesa. ¿Sí? Y tiene como base el metro, el kilogramo y el segundo. Y de ahí se derivan las demás. Claro, está también el grado Celsius, ¿sí? Está un sistema que es el sistema CGS, que son submúltiplos del MKS. Las unidades fundamentales son centímetro, gramo, segundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las unidades físicas fundamentales son la masa, la distancia y el tiempo, ¿sí?
Ahora, el sistema internacional tiene aparte otras unidades que difícilmente se derivan de las fundamentales, por ejemplo, de la temperatura, ya se los dije, es el grado centígrado, de la corriente eléctrica es el ampere, ¿sí? Unidades derivadas del trabajo, pues son por ejemplo lo que dijo su compañera el Julio o Joule, que es en el sistema MKS, y por lo tanto es kilogramo metro, kilogramo por metro. ¿Sí? En el CGS es el ergio o erg. Y luego en el sistema inglés, libras por pie. En el sistema técnico, ¿cuáles son las unidades de trabajo en el sistema técnico? Bueno, el sistema técnico es el sistema que generalmente utiliza la ingeniería. ¿Sí? Y en el caso del trabajo, creo que es el kilográmetro, aunque casi no es muy usado, ¿sí? Pero es el kilogramo. Entonces todas esas cosas las tengo que saber como ingeniero. Volvemos a la cuestión de las privaciones. A ver, van a trabajar con esas cosas, ¿verdad? ¿Sí sabían o no? O sea, sí saben que en la industria muchas de los modelos vienen de habla inglesa. Sí, profe. O sea, Sí, profe. es que ya son cosas que ya, muchachos, por favor, miren. Ahora se los han estado comentando aquí sus profesores de física, ¿eh? Bueno, entonces, esa es la formulita de la secundaria, fuerza por distancia, pero en la prepa nos metieron esta formulita que era fuerza por distancia por coseno del ángulo, ¿sí? Ya en la prepa, pues los profesores ya estaban conscientes de que ya teníamos un poquito de madurez, ya sabíamos lo que eran las funciones trigonométricas, algo que a lo mejor en la secundaria todavía no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la secundaria te decían el trabajo es fuerza por distancia en la secundaria. Y ya en la preparatoria, pues es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo que existe entre el desplazamiento y la fuerza. ¿Sí? Y entonces te dabas cuenta que en la secundaria no te echaron mentiras. No te echaron mentiras, sino que tus profesores analizaban el caso cuando la fuerza y el desplazamiento tenían el mismo sentido. Aquí ya no, ¿sí? Aquí ya hay que echarle un poquito más de situaciones. Se va a presentar esta cuestión y ahora va a haber una nueva fórmula de trabajo. Y la fórmula de trabajo es lo siguiente. Primero que nada, la fuerza es un vector. Aquí ya no vamos a hablar de distancia, vamos a hablar de desplazamiento. Es muy diferente desplazamiento a distancia, ¿sí? El desplazamiento es un vector. Tiene sentido, tiene dirección, tiene magnitud, tiene punto de aplicación. La distancia no, ¿sí? Si yo digo 3 metros, eso es distancia. Si yo digo 3 metros a la izquierda, eso es desplazamiento, eso es un vector. Está como, por ejemplo, lo de echar araña, ¿no? Lo de echar araña pues, son vectores. 3 pasitos para adelante y 3 pasitos para atrás. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si le damos una dirección, ya se cuenta como desplazamiento. O sea, como lo comentó de izquierda a derecha. Sí. Entonces ya son vectores, hay que ponerles la flechita. Ahora, yo sé, y esto lo dijimos al inicio del curso, que todo vector tiene asociado, todo vector, toda magnitud vectorial, tiene asociada una magnitud escalar que viene siendo su magnitud o norma. Es decir, la norma de f es un escalar. Y generalmente, bueno, no generalmente, ya no se le pone la flecha. Ya no se le pone la flecha porque es un escalar.
En el caso de la norma o magnitud de desplazamiento, pues es la distancia. ¿Sí? Ahora esto es muy importante. Por lo tanto, ahora la fórmula para el trabajo mecánico es fuerza punto desplazamiento. Un producto punto. Entonces, este producto punto va a ser la norma de la fuerza por la norma del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Esta ya es una nueva definición que vamos a manejar nosotros mucho. Y esto es muy importante en la física y en las ciencias. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo, para subir este plumón así, tengo que desarrollar un trabajo. ¿Por qué? Pues porque aplico una fuerza hacia arriba, vertical, hacia arriba, ¿sí? Una fuerza a lo largo de un desplazamiento. Estoy desarrollando un trabajo. Ahora, aquí ya se empieza a poner interesante el asunto porque el trabajo mecánico es, bueno, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y esto es sumamente importante porque si bien la energía es el concepto más especial y eh, más conocido, pero a su vez menos entendido de la física, el concepto de energía, eh, pues es una cosa verdaderamente digna de que se profundiza, se tiene que profundizar muchísimo, porque la energía es la capacidad para realizar un trabajo, y esto significaría entonces que el trabajo y la energía hasta cierto punto son equivalentes, y ahí ya empieza lo bueno. Y la respuesta es, pues es muy, pues sí. ¿Cuáles son las unidades de energía? Rápido, ¿cuáles son las unidades de energía? Joules. Joules, ¿cuáles en el MKS? ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Igual Joules o Igual los joules. Son las mismas. Son las mismas. Entonces estamos hablando del mismo fenómeno. Fíjense nada más. Estamos hablando del mismo fenómeno. Y la respuesta es que a ciencia cierta, pues vamos, es algo que pudiera parecer totalmente independiente, pero sí existe una relación muy íntima entre la energía y el trabajo, sumamente, de tal suerte que no se puede hacer trabajo sin energía. Eso hay que decirlo. Sin embargo, la energía pues puede existir sin hacer trabajo, o sea, eso es algo que es un misterio, ¿sí? Aún en la física sigue habiendo misterios. Podemos pensar que la energía es primero al trabajo y no al revés. Entonces, ¿cómo pensaríamos que son lo mismo? Bueno, pues es que son precisamente esas respuestas que a veces difícilmente se puedan contestar, porque siempre hay que entender que nosotros como seres humanos somos limitados. Jamás vamos a entender todo. Eso tenemos que dárnoslo a la idea. Eh, y bueno, ya cuando eso no se puede, se inventan mentiras, ¿no? De que tonterías por ahí, que ni siquiera vale la pena ahorita hablar, porque vamos a continuar con esto. Entonces, si yo, por ejemplo, desarrollo trabajo para levantar este plumón, ese trabajo que yo desarrollo se va a convertir en energía potencial que va a ganar el plumón. ¿Sí? Fíjense, yo proporciono energía y esa energía la va a recibir el plumón. Si yo lo suelto, esa energía potencial, ¿por qué? Porque yo para levantarlo desarrollo trabajo, ese trabajo que yo desarrollé es la energía potencial que gana del plumón, se convierte en energía cinética y aquí está todo perfecto. ¿Por qué? Porque es la ley de la conservación de la energía. ¿Se entiende o no?
Sí, profe. Pero ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si el plumón, primero que nada, si lo muevo así a velocidad constante, ¿estoy realizando un trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando una fuerza vertical hacia arriba. Esa fuerza vertical hacia arriba es la que yo aplico para vencer al peso. Es una fuerza hacia arriba, ¿sí? Y el desplazamiento es hacia arriba y el desplazamiento es un vector. Entonces, hay una fuerza que estoy aplicando a lo largo de un desplazamiento y el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, ¿de cuánto es? A ver, ¿de cuánto es? 90 grados. ¿Cuánto? 90 grados. No, no. Estoy subiendo hacia arriba y se está desplazando hacia arriba. Son ¿De 0 Cero, grados. ¿no, profe? ¿Eh? Es cero. 0 grados. 0. Y coseno de 0 vale 1. Y entonces ya tendríamos la formulita de la secundaria. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Ok, profe. Entiendo. Sí, profe. ¿Qué pasa si yo ahora el plumón lo muevo a velocidad constante, pero horizontalmente? La fuerza es horizontal, ¿sí? La fuerza es horizontal, pero, perdón, corrijo. El desplazamiento es horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo? El desplazamiento es horizontal, pero yo no estoy desarrollando fuerza. ¿Por qué? Porque, vamos, si bien estoy aplicando una fuerza que hace que se oponga a que el plumón caiga, ¿sí? Sí, porque lo estoy moviendo así. Obviamente sí desarrollo una fuerza. Yo les dije que no, ¿verdad? Nos dijo que Sí, no, nos profe. dijo que no. Perdón, corrijo, va de nuevo. Hay un desplazamiento horizontal y hay una fuerza, pero esa fuerza es la que se opone al peso. ¿Por qué? Porque estoy evitando que caiga el plumón. ¿Qué dirección tiene esa fuerza que estoy aplicando yo? Pues hacia arriba. De hecho, es una fuerza que es igual al peso. En el otro caso, para que yo lo pudiera subir, la fuerza que yo aplicaba tenía que ser mayor a la del peso. Pero en este caso es una fuerza que es igual a la del peso, por lo tanto no se va a mover el plumón, pero lo voy a desplazar horizontalmente. Entonces, yo estoy desarrollando una fuerza vertical hacia arriba, pero el desplazamiento es horizontal. ¿Cuánto vale el ángulo? 90. Si lo mueve hacia la derecha sería 120, ¿no, profe? No, 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 no. A ver, Sigue siendo 0. no. A ver, yo estoy desarrollando una fuerza vertical hacia arriba porque estoy evitando que caiga, pero me muevo. Obviamente este movimiento puede ser sin fuerza. Hagan de cuenta que aquí es un brazo de un robot, hombre, ¿sí? Y ese brazo de robot, pues, vamos, estoy hablando de lo que desarrolla mi brazo para que me entiendan, porque si yo me muevo así, ya ese movimiento lo están haciendo mis piernas, ¿sí? Yo no estoy moviendo ahora el brazo. El brazo ahí nada más está evitando que el objeto caiga. Es una fuerza hacia arriba igual al peso. Pero ahora me muevo, pero ese movimiento no lo hace mi brazo, lo hacen mis piernas, lo muevo horizontalmente. Entonces, ¿hay trabajo ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. No, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza es vertical y el movimiento, pues es horizontal. ¿Qué ángulo hay? 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. Cero. No hay trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay trabajo? Porque el plumón no gana energía.
no gana energía potencial. Ustedes van a decir, no, pues es que sí gana energía cinética. A ver, pero aquí ya hay una cuestión de física. Hay que ver lo que son los campos conservadores. Los campos conservadores son esos. El trabajo lo desarrolla el campo. ¿Sí? Por ejemplo, yo al subirlo, gano energía potencial. Si lo suelto, esa energía se libera y la desarrolla. Esa conversión de energía la realiza el mismo campo. ¿Sí? Se va a convertir en movimiento. Pero así, hay nada. Aquí no está ganando energía potencial, ahí se va a quedar, simplemente yo lo estoy sosteniendo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya se entiende. Sí, profe. Eso es importante, porque sí, efectivamente uno pensaría que sí está uno desarrollando trabajo. Claro que para moverme y para mantener esa fuerza que contrarresta el peso, yo estoy gastando energía, pero es una energía que no va a ganar el plumón. Entonces, hagan de cuenta que ese trabajo viene siendo como monedas de energía. Yo le doy energía y las gana. Ahí no se da eso. Por eso les digo que es un poco misterioso el asunto, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí está un poco confuso. Sí, profesor. Ok, mañana continuamos con esto. Que pasen buena noche. Sale, profe. Gracias, profe. Gracias, Buenas noches. hasta luego. Mañana, profe. Profe, una pregunta. Sí, pasó. ¿Qué horas son